Estamos de regreso junto con Cami acá en la 11, en el 14 por canal TVR. Nos mira a través del 14.1 y todas las plataformas. Y ahora vamos a hablar, Cami, de un tema muy importante porque estábamos hablando, cambia un poco los paradigmas. Sí. Se ha cumplido ya un año, el 1 de agosto, de la implementación de la ley Karen, que trata de proteger los ambientes laborales. Exactamente. Y para aquello vamos a hablar con la abogada Paola Vial, ¿cierto? Que es especialista, facilita también, y por lo tanto tiene una amplia expertise en el tema, ¿no? Así es, bienvenida. Hoy vamos a abordar más sobre esta ley que está ya primer añito de cumpleaños y la vamos a ir desglosando un poco para las que no lo entiendan y no saben la importancia que tiene, entenderla mucho más. Así es, un gusto gusto estar con ustedes, un gusto para quienes nos ven hoy día. Y sí, sin duda es un tremendo desafío desde el punto de vista cultural. Como conversábamos antes, nosotros entendemos que la ley Karen es la punta de lanza para un cambio cultural. Y esos son los cambios reales, porque la ley establece la obligatoriedad, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es entender y ser un país más preventivo. Lo vimos a propósito, ¿cierto?, de la desgracia que nos acaba de pasar, ¿cierto? Y perdimos a 6 trabajadores de la minería. Creo que a Chile le falta un poquito poner el foco en la prevención. Somos muy reactivos todavía. Y por eso mucha demanda, ¿cierto? Tribunales saturados, la dirección del trabajo saturada también con las investigaciones. Creo que nos falta poner un poquito el foco en la prevención y en cambiar algunas conductas en los espacios laborales que si antes, en la generación mía, por ejemplo, era una broma, era un piropo y era naturalizado, hoy día esas conductas ya no son toleradas, ya no son naturales, no es natural el diminutivo, ¿cierto? No es natural hacer énfasis, por ejemplo, en las características físicas del compañero o compañera de trabajo, la orientación religiosa que tenga, la orientación sexual que tenga. Ya no pueden ser temas ni de broma, ¿cierto? Ni de comentarios, porque en realidad la intimidad es un derecho a cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos. Y en este primer año, Paola, ¿cómo se ha implementado? ¿Tú crees que se ha hecho de buena manera? ¿Hubo una fase educativa al principio, luego ya la parte más práctica? Pero ¿cómo crees tú que la gente lo ha internalizado? A ver, yo creo que hay que distinguir en el fondo desde el punto de vista de los trabajadores. Yo creo que se sembró nuevamente la esperanza, que es bien positiva en el sentido de sentir que avanzamos un pasito, ¿cierto?, importante en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y desde ese punto de vista creo que es súper positivo siempre avanzar. Siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y creo que las empresas han hecho un esfuerzo grande en implementar de buena manera la ley Karen, ¿cierto?, de la mano de todos los organismos administradores de la ley 16744, que son las mutuales, ¿cierto?, en relación al tema de la prevención. Creo que también la Dirección del Trabajo, que es una institución desde mi punto de vista bien noble que trata de hacer su trabajo, pese a las críticas y todo, ha tratado de hacer un esfuerzo grande, pero yo creo que no dimensionó quizá que la cantidad de denuncias iba a ser tan grande y se ha visto sobrepasada, como también lo han hecho los tribunales de justicia con ocasión de las tutelas por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, yo creo que todos han aportado, pero creo que falta todavía un poquito más de soltarnos con este tema en el buen sentido, de relacionarnos mejor, de buscar climas laborales más sanos, de ir dejando las malas prácticas de lado, como hablábamos, los piropos, de repente, referirnos al aspecto físico de las personas no es algo que hoy día sea tolerable. Que no van con mala intención, pero al final del día tú no sabes cómo el otro trabajador lo recepciona. Eso es clave, porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es cómo la gente lo internaliza. La ley Karen tiene puesto el foco más que, porque antes, es cierto, la sigla era MALS porque era maltrato, acoso laboral y sexual. Hoy día es VALS porque es violencia, acoso laboral y sexual. Y es súper importante señalar que antes la legislación tenía puesto el foco en un punto objetivo que era, en el fondo, la sistematización del acoso, ya fuera sexual o fuera laboral, ¿cierto? Y tenía puesto el foco en esa sistematicidad a lo largo del tiempo. VALS, hoy día, violencia, acoso laboral y sexual, no tiene ese punto en el fondo objetivo, sino que se enfoca mucho más en cómo siente la persona aquello que se comenta en relación a su aspecto, a su orientación sexual, como decíamos, a su forma de vestir, a su peso, a su color de pelo, a todas estas cosas que son decisiones súper personales en el fondo. Y si bien es cierto, eso es muy válido, complejiza un poco para la Dirección del Trabajo a veces y para incluso las empresas cuando optan por hacer su propia investigación, que las empresas pueden en el fondo hacer su investigación porque están obligadas a tener un protocolo y ya deberían tenerlas todas, ¿cierto? Pero la investigación en el fondo se complejiza un poco porque como yo lo sentí, a veces
cuesta volcarlo en una denuncia. Y por eso la ley en el fondo establece cómo tengo que hacer la denuncia, pormenorizar los hechos, ¿cierto?, en virtud de los cuales yo me sentí violentado. Y ahí también es importante poner el foco en ciertas cosas que la ley tiene ciertos vacíos, como una nueva ley. Como una nueva ley, ¿cierto? Y es el hecho de que no podemos obviar que hay denuncias que pueden tener puesto el foco a veces en lo equivocado, pero no en la inconsistencia, sino a veces pueden ser incluso maliciosas algunas denuncias. Y eso no lo establece la norma. La ley Karen no se pone en ese evento, partiendo de la buena fe, por supuesto, pero no sanciona aquellas conductas en el fondo que pueden ser denuncias con mala intención o con alguna intención equivocada. Eso hay que corregirlo entonces. Eso hay que, en el fondo, abordarlo de alguna manera. Y lo otro, tampoco pone el foco en que, como hablábamos, las empresas pueden hacer su propia investigación e incluso pueden contratar a un tercero experto para que lo haga. Pero eso implica incurrir en gastos, y las pymes a veces no tienen esa posibilidad, en el fondo, de incurrir en gastos para que un tercero haga esa investigación, a alguien que tiene el expertise para hacerlo, porque tememos equivocarnos cuando estamos recién implementando una ley, y tampoco las empresas quieren multas de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, queremos hacerlo bien, porque creo firmemente que el empresariado chileno, por regla general, parte de la buena fe. Muchas veces las empresas pequeñas, sobre todo, se equivocan por falta de conocimientos, más que en el fondo porque quieran errar en la ley. Entonces ahí yo creo que hay un par de cositas que hay que afinar, que no son menores, y buscar el acomodo en el fondo para que también las pymes puedan tener opciones para desarrollar con un externo experto esta en el fondo, denuncia efectuada por un trabajador o trabajadora, ¿cierto? Desarrollarlo de buena manera por un externo experto, sin tener que desembolsar de repente dinero del que puede no disponer. Eso sería para bueno. eso. Sí, claro, uno entiende que una pyme pequeña, no es un emprendimiento que está partiendo, le va a costar un poco más, pero por lo general la vida también temor en las empresas más grandes, porque también las dinámicas ahí son más difíciles de controlar. Y es mi impresión, usted me puede corregir ahí, de que la implementación misma no ha sido tan traumática como se pensaba. No, yo creo también que justamente porque se habló harto de la ley Karen, las empresas en el fondo empezaron de manera temprana a abordar este tema con, como les decía, el organismo administrador de la ley 1744, que son las mutuales, ¿verdad? Respecto de las charlas, se han hecho en algunas empresas muchas charlas, pero yo creo que donde está el tema es en la investigación. Las empresas todavía no saben bien cómo a la interna cómo se hace una investigación por ley Karen, que tiene ciertas peculiaridades y que en el fondo complejiza esta dinámica, haciendo el paralelo, guardando en el fondo, ¿cierto?, las proporciones. Se parece mucho a lo que es la investigación de un sumario administrativo en el sector público, y es complejo de hacer. Entonces, en el fondo, claro que es cuando a la interna me hacen una denuncia como empresa, yo prefiero muchas veces derivarla a la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, para que ellos investiguen, y eso ha sido lo que de alguna manera ha hecho colapsar al ente fiscalizador. En relación a que se supone... No hay tantos fiscalizadores, claro, no pueden cubrirlo todo. Y en el fondo confiamos en que ellos tienen el expertise para hacer una buena investigación, pero las empresas también, si se les entrena bien, ¿cierto?, o contratan a un externo que lo haga en forma eficiente, eficaz y rápido, lo puede hacer de buena forma. Pero hay que ir capacitando en esas pequeñas cositas que requieren, en el fondo, de alguna manera más expertise. Mientras más hacemos las cosas, ¿cierto?, bien asesorados, podemos ir avanzando en una buena investigación que busque finalmente un buen resultado. Pablo, usted habló mucho de la prevención, cómo las mutualidades y los organismos fiscalizadores están aportando para efectivamente que no tener que reaccionar, sino tener que prevenir, y que en el fondo la cultura de la salud mental y de un buen ambiente laboral funcione de mejor manera. Sí, sin duda. Bueno, las mutuales en general están haciendo la parte preventiva, charlas en relación a dar ejemplos, porque yo creo que dar ejemplos es lo mejor. Sí. Por ejemplo, hacer focus group en una empresa ayuda. Pegar de repente afiches que en el fondo tengan una frase. Recordar, ¿cierto? En la medida en que más hablamos de un tema, lo naturalizamos de buena forma. Si, por ejemplo, en el computador, cada cierto tiempo, una vez al mes, los encargados pueden poner, ¿no es cierto?, un protector de pantalla en las empresas que hable de la ley Karen, que nos ponga en cierto escenario. El reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo siempre va a ser conversar de repente, hacer una charla express, no tiene por qué ser con tanta, en el fondo, parafernalia, ¿cierto?, sino que plantear, ¿cierto?, las dudas sobre la ley Karen y conversarlas en grupo. Creo que es la manera de ir naturalizando en el buen sentido, esta norma.
Y también creo que hay otra cosa que se me quedó pendiente, que es, a ver, la ley Karen tiene un espectro muy amplio que creo que todavía como sociedad no dimensionamos hasta dónde llega esta ley. Porque esta ley también aborda la tercerización de los servicios. Me explico. La mayoría de las empresas hoy día tienen externalizado el tema del casino, de la alimentación y el aseo. Sí. Si pasa que un colaborador, un trabajador de la empresa mandante tiene un conflicto por ley Karen con alguien de la empresa matriz, la empresa mandante es la matriz y la empresa tercerizada sí. en el fondo ¿quién investiga? La subcontratada parte de la investigación, la parte de la mandante. Hay un vacío ahí. Ahí en el fondo yo creo que ahí debería haber una coordinación. Pero, por ejemplo, ¿dónde más opera la ley Karen y que no lo hemos visto porque ha sido lamentablemente acompañado de un tipo penal? Como el caso de Vitacura, tan hablado de este conserje, ¿cierto? Que golpearon. Que fue agredido por Matías Lozano. Sí. ¿Cierto? El tema es que él, claro, predominó y el tipo penal por lesiones graves, gravísimas, que fue la pérdida, ¿cierto? De la visión, vista claro. de su ojo, ¿verdad? Pero en el fondo, a la interna, la comunidad debió haber hecho una investigación sí o sí por ley Karen. No obstante que es un tercero ajeno a la comunidad. Que viene, ¿cierto?, como visita y en el fondo violenta a uno de mis trabajadores. Entonces hay mucho todavía que debatir, que conversar, que aprender y que prepararnos, saber en qué espacio yo me estoy moviendo como trabajador en esta ley Karen para poder en el fondo, y también los empleadores, que a lo mejor las comunidades de edificios, si alguien me está escuchando, también les afecta la ley Karen, tienen que tener un protocolo, ¿cierto? Y tienen que saber cómo se activa a los trabajadores de ahí y también cómo se hace la investigación en el evento que ocurra algo como lo que hemos visto. Hubo un tiempo que los conserjes eran noticia de cada día, ¿cierto? Que estaban lamentablemente en la palestra por agresión de un residente, de una visita, a lo mejor de un delivery, de un tercero muy extraño a esta comunidad de la que estamos hablando. Es que lo que pasa, sí, no, dale más. Es que lo que pasa es que realmente uno tiene que crear una cultura de no por tener un distinto cargo, un cargo mayor o menor, va a abusar de eso. Estamos hablando del poder ahí, ¿cierto? Que no a meditarlo de manera vertical. Sí, bueno, recordemos que la violencia, ¿cierto?, puede ser horizontal, vertical, vertical descendente, ascendente. Ahora lo vamos a decir en chileno. En chileno puede ser en el fondo que la violencia o el acoso laboral sexual, ¿cierto?, puede darse, cuando hablamos de horizontal, hablamos entre pares, entre personas de una misma jerarquía, de un mismo cargo, compañeros de trabajo. Cuando hablamos de vertical descendente, hablamos de las jefaturas, en el fondo, que a su subalterno o a los funcionarios, en el caso, porque también para los organismos públicos rige la ley Karen. Okay, para que también nos contextualicemos. Y ascendente también ocurre cuando en el fondo es el equipo de trabajo que vulnera, ¿cierto?, o violenta a su jefatura. Y eso pasa cada día más. Que se unen contra. Claro, se unen los equipos de trabajo en contra de una jefatura por razones X, porque es más joven, porque les cae mal, porque llegó de una mala manera, porque no comparten visión de la empresa, cualquier cosa. Es. Y la verdad es que antes no lo veíamos eso, o la verdad es que más que no lo veíamos, no lo consideraban. No lo considerábamos o no se denunciaba. Lo mismo que el acoso sexual en el caso de los hombres. Hay una cifra negra ahí en el fondo oscura que no la vemos porque los hombres denuncian menos por un tema ahí donde viene social, la presión social de sus pares, ahí hace que en el fondo ellos sientan pudor de denunciar porque sienten en el fondo esta cosa, el pudor de la crítica de sus pares en relación a una denuncia por maltrato, acoso laboral y sobre todo el acoso sexual. Yo creo que es donde menos en el fondo los hombres denuncian, pese a vivir en el fondo a veces por compañeras o jefaturas. Hay una película muy antigua que habla de aquello en el fondo, del acoso sexual desde las jefaturas hacia los subalternos. Ocurre también, pero hay poca denuncia. Y ahí hay un tema también que yo creo que es virtuoso de esta ley, porque yo creo que las personas no son diferentes en el trabajo que en la casa. A lo mejor pueden haber matices, pero la gente se comporta igual de la misma manera. Entonces, puede, a partir de la ley Karen y por la obligación de mantenerse en un determinado lineamiento, internalizar el respeto, mejores tipos de conducta y llevarlo a la casa. Sí, sin duda. Se permean ambos mundos, estamos promedio 8 horas en el espacio laboral, ¿cierto? Y la verdad que la violencia, el maltrato, el acoso de cualquier naturaleza no puede ser tolerado en ningún espacio, ni en la calle, ¿cierto? Nadie se puede sentir con el derecho en la calle de decirme algo respecto de mi cuerpo, ¿cierto? Por eso también surgió la ley en el fondo no a los piropos, en los espacios laborales también. Me acordé del tren de la ensalada, ¿te acuerdas tú, no? No.
Bueno, fue antes de la ley Karen fue. En Las Condes, un señor que estaba vendiendo ensalada afuera de un supermercado. Y le dijo a una señora, lleve ensalada para que cuide su figura. Y se ofendió. Y vamos al punto que decíamos, ¿cómo se sintió la señora con ese Exacto. comentario? Pensó que le estaban criticando su figura. Claro, lo sintió así ella. Claro. Oye, tengo otra pregunta, Paula. ¿Sí? Al final, también el acoso laboral puede llevar a una enfermedad ocupacional, porque tanto bullying puede terminar en una depresión. Sí. 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 Y eso nos remonta en el fondo a algo bien interesante. Esta ley lleva el nombre de Karim por un tipo de acoso que también no lo vemos, lo invisibilizamos. Siempre cuando pensamos en acoso pensamos en una acción. Claro. Pero también hay una omisión. Cuando a alguien se le invisibiliza en los espacios de trabajo, se le obvia, que fue lo que pasó con Karim, su equipo de trabajo se puso de acuerdo para obviarla absolutamente, no hablarle, no saludarla, no incorporarla a ningún espacio, y esto causó una presión tan grande en esta invisibilización de ella que la lleva a tomar esta decisión fatal, ¿cierto?, del suicidio. Sí. Entonces, poner ojo, las jefaturas en el fondo, en que eso también es violencia, eso también es maltrato, y también en el fondo ello puede gatillar sistemáticamente a una persona que está siendo permanentemente, ¿cierto?, acosada por un compañero, por una jefatura, maltratado por cualquier persona de su espacio laboral. Eso claro que va a detonar en una enfermedad, ¿cierto? Por eso la primera medida de resguardo que están tomando las empresas cuando hay una denuncia por ley Karen es derivarla a la mutual para que sea la primera medida de resguardo. La mutual en el fondo haga más que la investigación, haga esta prevención, haga el análisis, en el fondo la prevención previa, valga la redundancia, que es tener esta persona cuando se inicia la investigación al menos un tiempo fuera del espacio laboral con una licencia. Y ahí después la mutual sigue su camino en el fondo para investigar si detonó o si esto finalmente hizo detonar en la persona una enfermedad profesional, ¿cierto? Y paralelamente debería correr en la empresa, en la dirección del trabajo o en Contraloría, eventualmente si es un funcionario público o por un externo, debería correr el carril paralelo de la investigación por ley Karen. No, pero nos ha dejado muy claro. Paola Vidal, ex enemiga del trabajo, abogada, 1 año de ley Karen y nos queda mucho más. Así que aplauso. Gracias por venir. Que estén muy bien. Ya volvemos ahora. Comerciales y volvemos. Pues nos quedan unos 10 minutitos. Y una sorpresa que viene al final para cerrar el programa. Así que vamos y volvemos. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa. La tecnología que